Bueno, esta es la grabación de la segunda parte de la clase del 20 de mayo, ya que durante el dictado de la clase virtual no pudo hacerse el video. Bueno, queríamos ver de qué manera cambiaban los flujos magnéticos en solenoides. Ya habíamos visto la estructura de los solenoides como una colección de, un conjunto de vueltas hechas por un cable, por un conductor, de esta manera, como se ve a la derecha. Lo interesante es que los solenoides permiten multiplicar el flujo de campo magnético y de esa manera aumentar la FEM, por ejemplo. Entonces, lo que hay que ver es, bueno, de qué manera se determina, teniendo un campo magnético que está pasando a través de un solenoide, de qué manera consideramos la superficie que atraviesa ese campo. Y bueno, la superficie en una vuelta de cable de un solenoide se asemeja a esto que vemos aquí. Es decir, aquí está el cable que da una vuelta completa y pasa de un valor de Z igual a 0 hasta un valor de Z igual a P. Este es el paso que hace la vuelta. Al completar 2pi avanza un paso P. Entonces esta es la superficie. Entonces la superficie se va a hacer más semejante a la superficie que tendría una espira circular, en este caso cerrada, cuanto en la medida en la que este P sea lo más pequeño posible. Entonces eso lo que indica es que habrá menor posibilidad también de pérdida de flujo a través del espacio entre dos vueltas, en la medida en que ese devanado, ese enrollado de los cables sea más apretado, digamos. Y en ese caso, en ese límite, para cables que están enrollados bien apretados, la FEM inducida entonces va a ser n veces la FEM obtenida por una sola espira circular en este caso, donde n es el número de vueltas. Entonces, a través de un solenoide yo puedo multiplicar, puedo aumentar en un factor igual al número de vueltas el flujo y también la FEM inducida en el caso que el campo esté variando en el tiempo. Justamente los solenoides tienen una propiedad denominada inductancia, como así también las espiras, que es similar a la capacitancia que vimos anteriormente. Y esta similitud viene dada por el hecho de que tanto la inductancia como la capacitancia son cantidades asociadas a un proceso de almacenamiento de energía electromagnética. En el caso de la capacitancia de un capacitor, esto nos permitía ver cuánta energía eléctrica éramos capaces de almacenar, mientras que, y bueno, y en la inductancia vamos a ver en ella un parámetro que nos permite saber cuánta energía magnética podemos almacenar. Entonces, bueno, vamos a estudiar esta cantidad, la inductancia. Comencemos por estudiar la inductancia mutua. La inductancia mutua se obtiene de la siguiente manera. Tenemos dos circuitos o espiras, C1 por un lado y C2 por el otro, en una posición determinada y fijas y con una forma determinada y fijas en el espacio.
la espira C1 está alimentada por una fuente de corriente que permite controlar el valor de la corriente a nuestro gusto. Suponemos que entonces que por esta espira C1 circula una corriente I1 y la suponemos constante. Entonces, calculemos el flujo magnético a través de la superficie que encierra la curva S2, el circuito S2. Ese flujo va a venir dado por la integral de superficie de B escalar el diferencial de área del área 2. Nuevamente S2 es una superficie abierta limitada por la curva S2. Ese flujo, como nos imaginamos, va a ser constante, mientras I1 también lo sea y no cambie la posición ni la forma de ambas espiras. Entonces, Φ21 sobre la corriente va también a ser una constante, ya que I1, ya que el campo magnético generado por la espira C1 es directamente proporcional a la corriente I1. Pero supongamos ahora que I1 empieza a cambiar lentamente, tan lentamente como para que la relación entre I1 y el campo en esta región sea la que se aplica para corrientes estacionarias, o sea, no hacerlo demasiado rápido. Y lo que va a suceder es que en estas condiciones el flujo Φ21 va a variar proporcionalmente a I1. Entonces, utilizando la misma expresión para el flujo, simplemente agregándole un menos y aplicando la derivada respecto al tiempo, vamos a ver que se va a producir en el circuito C2 una FEM inducida por culpa de la corriente en C1, que tiene el siguiente valor. E21 es igual a menos la constante que vimos antes, que era Φ1 sobre I1, Φ21 sobre I1, esa constante por la derivada de I1 respecto al tiempo. Esta constante justamente la llamamos M21, es la inductancia mutua de 2 respecto a 1. Y así queda definida. Ustedes se preguntarán qué es lo que pasa con la inductancia de 1 respecto a 2. Bueno, se puede demostrar que la inductancia 2,1 es igual a la inductancia 1,2. O sea, hay una reciprocidad en las inductancias mutuas. La inductancia depende exclusivamente de la dimensión, de la forma y la disposición de las espiras. Así que en tanto yo no cambie ni la forma, ni el tamaño, ni la disposición de las espiras, la inductancia mutua va a ser constante. La unidad en el sistema internacional de inductancia es el Henry y equivale, como se imaginan, a voltio sobre ampere por segundo. Entonces veamos un ejemplo de cómo calcular una inductancias para un conjunto de dos espiras concéntricas. Tenemos una espira C1 por la que circula una corriente I1, esa espira es circular y tiene un radio R1, y de manera concéntrica y en el mismo plano se va a colocar una espira C2 mucho más pequeña que C1 de un radio R sub 2. En este caso vamos a hacer que el campo, todo a lo largo de la espira y a lo ancho de la superficie que encierra la espira C2, sea el mismo que la espira C1 genera en el eje de simetría de la espira C1. Ese campo ya lo calculamos con Biot-Savart y da 2pi por I1 sobre R1 en el centro de la espira. Entonces, la obtención del flujo es directa porque simplemente se multiplica el campo por el área de la espira C2. Y esto nos da 2pi al cuadrado y 1 R2 al cuadrado sobre R1.
Entonces, si hay una variación de la corriente en función del tiempo, la corriente que circula por la espira I1, entonces se generará en la espira I2 una FEM inducida que viene dada por menos la derivada del flujo magnético en función del tiempo, respecto al tiempo. Y ahí queda identificada la inductancia mutua como el factor que acompaña a la derivada de la corriente en el circuito I1. Y es en este caso 2pi al cuadrado, R2 al cuadrado sobre R1. La inductancia, la M12, va a ser exactamente igual. Si en vez de una espira tenemos un solenoide por el cual circula una corriente, tenemos un solenoide, perdón, porque circula una corriente, bien digo, bastará simplemente con multiplicar el campo, en el caso si tenemos un solenoide en C1 compuesto por N1 espiras, vamos a multiplicar el campo por N1, y si tenemos en lugar de C2 un solenoide de N2 vueltas, vamos a aumentar, como ya dijimos, el flujo. Entonces, M21 para un conjunto de dos solenoides, un solenoide exterior de número de vueltas N1 y un solenoide interior para número de vueltas N2, M21 va a ser de esta manera: 2pi al cuadrado por N1 por N2 por R2 al cuadrado sobre R1. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la inducción en el mismo circuito por el que circula una corriente variable? Bueno, esa inductancia se llama autoinductancia. Entonces, tiene en cuenta la variación del flujo a través del propio circuito por el que circula la corriente variable. Entonces, la FEM que ahí se va a inducir, que llamaremos E11, es simplemente menos, por la ley de Faraday, la variación del flujo magnético a través del circuito 1 respecto al tiempo. Puesto que Φ11 es proporcional a la corriente, ya que la corriente es la que regula el campo magnético, de manera lineal podemos escribir E11 igual a menos L1, una constante L1, por la derivada de I1 respecto al tiempo, de la misma manera que lo hicimos con la inductancia mutua. Ahora, sin embargo, esta constante L1 es la llamada autoinductancia. Y calculemos, como un ejemplo, en la autoinductancia de una bobina toroidal. Imaginemos una bobina toroidal de sección rectangular de n vueltas, que tiene un radio interior A y tiene un radio exterior B. Son estos dos cilindros son concéntricos, y a través de estos cables enrollados de esta manera circula una corriente I, de tal manera que el campo va a estar en la dirección azimutal, como se indica aquí, y va a ser dependiente de la distancia medida desde el eje de simetría de la bobina toroidal. El campo generado por el toroide puede ser calculado muy fácilmente utilizando la ley de Ampère, y su valor es dependiente de la distancia al eje, como dijimos, e igual a μ0 por n por la corriente sobre 2pi por r. Eso lo pueden comprobar ustedes resolviendo con la ley de Ampère. Y apunta en la dirección de phi versor, en un sistema de coordenadas esférico, en donde phi se mide desde el eje x hacia el eje y. Entonces, una vez que tenemos el campo magnético, podemos calcular el flujo a través de una vuelta de cable, de una sola espira.
suponiendo que esta espira está devanada de una manera bien compacta, podemos después multiplicar el flujo por el número de espiras para obtener el flujo total. El flujo a través de una espira va a ser la integral sobre la superficie, sobre la sección transversal del toroide de B por el diferencial de área. Ambos vectores son paralelos, entonces se multiplica. Por un lado tenemos el módulo del campo magnético y por otro lado tenemos el diferencial de área, que es h, que es la altura del toroide, por el diferencial de r. dr es el diferencial de la coordenada radial medida desde el eje de simetría de manera perpendicular. Y así el flujo es la integral, esta que tenemos aquí, integramos entre A y B para dr, y así obtenemos esta expresión, que depende del logaritmo de B sobre A. Sumando la contribución del flujo para todas las espiras, tenemos el flujo total, que es simplemente el flujo anterior multiplicado por n. Entonces aparece n cuadrado aquí. Si empieza a variar la corriente, entonces se generará una FEM inducida en la bobina toroidal, y esa FEM inducida va a ser igual a menos el flujo magnético, menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, y esto va a ser menos h mu 0 n cuadrado sobre 2pi por el logaritmo de b sobre a por la derivada de i respecto de t. Esto es porque toda esta cantidad de aquí a la izquierda es independiente del tiempo y por eso se considera como una constante. Entonces la inductancia para esta bobina toroidal va a tener esta expresión.